¿Qué tal, hermanos y amigos? Gracias por seguir esta transmisión. Para nosotros es motivo de alegría poder llegar hasta ustedes y compartirles la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera leer para todos la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22. Job capítulo 1, versículo 22 dice de la siguiente manera: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es muy importante que prestemos atención a la lectura que hacemos del texto sagrado. Alguien dijo en una oportunidad que un texto mal leído pierde su significado. Y una regla hermenéutica, una regla de interpretación bíblica tiene que ver precisamente con la lectura adecuada del pasaje bíblico. Así que me gustaría una vez más leer lo que dice Job capítulo 1 verso 22. La Biblia dice así: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una buena manera de entender las Sagradas Escrituras es ubicar el texto o el versículo dentro del contexto que le corresponde. Y lo digo porque no solo es una buena manera, sino que personalmente considero que es la mejor manera, la manera adecuada de entender y de interpretar el texto. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. La razón de tanta doctrina equivocada, la razón de tanta enseñanza falsa, obedece precisamente al hecho de tomar un texto y sacarlo de su contexto. Alguien preguntará: ¿a qué me refiero o qué quiero decir con todo esto? ¿O por qué estoy hablando de estas cosas? Hablo de esto porque el texto o el versículo que acabamos de leer, el versículo 22 del libro de Job, para nosotros no tendría mucho significado si nosotros no sabemos qué hay antes de ese versículo. Recuerde que en la lectura que acabamos de hacer dice: en todo esto Job no pecó. Así que me parece clave, me parece supremamente importante que nosotros determinemos a qué se refiere la Biblia o el escritor sagrado cuando usa la palabra esto. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué cosas tiene en mente el escritor? Y yo sé que para algunos de ustedes, para algunos resulta más que evidente lo que eso significa o lo que eso implica, porque son lectores asiduos de la palabra de Dios, porque llevan años caminando de la mano del Señor, practicando la fe cristiana, enseñando y escuchando enseñanzas que tienen que ver con el libro de Job. Así que no se necesita mucho, algunos no necesitan mucho para entender lo que ese texto significa. Sin embargo, también tenemos personas que no tienen como hábito la lectura de la palabra de Dios, que apenas recién se conectan con estas transmisiones, que recién comienzan a caminar con el Señor. Y creo que por razón de ellos es necesario referirse a ese personaje de la Escritura llamado Job. Y déjeme decirle que Job fue un hombre cuya historia aparece registrada en la Biblia, precisamente en un libro que lleva su mismo nombre, el libro de Job. Este libro de Job hace parte del conjunto de libros bíblicos considerados libros poéticos de la literatura hebrea. La historia o la narración que se encuentra en el libro de Job se cree que tomó un periodo de aproximadamente 9 meses. Y una de las primeras cosas que nosotros encontramos en el libro de Job es una descripción del carácter, de la personalidad y de la integridad de este hombre. A mí me llama poderosamente la atención no solo lo que se dice de Job,
no solo me llama la atención la manera como se le describe, sino que me llama muchísimo más la atención quién es el que lo describe. Porque déjeme decirle que a Job no lo describe en la Biblia su vecino. A Job no lo describe un familiar. A Job no lo escribe su empleador y mucho menos su empleado. A Job, quien lo describe es nada más ni nada menos que el creador del cielo y de la tierra. A Job, quien lo describe es justamente Dios. Y eso me llama poderosamente la atención, porque en todo el texto bíblico Dios da testimonio de muy pocas personas, y una de ellas es Job. Ahora, cuando nosotros leemos capítulo 1 del libro de Job, vamos a encontrar que Dios describe a este hombre con palabras que, si bien queremos decir, lo ponen por encima de la moralidad del promedio. Las palabras que se usan para describir a Job: él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. A Job se le describe como un santo varón de Dios. De hecho, hay una versión de la Escritura que lo describe como un varón perfecto en todos sus caminos. La manera como se le describe a él es inédita, es única. A nadie más en el texto bíblico se le describe como a él. Sin embargo, muy a pesar de esa descripción y de esa moralidad alta, de esa vida de integridad, esa vida irreprensible, Job tuvo que atravesar un sinnúmero de dificultades. Para aquellos que son lectores habituales de la Escritura, no es difícil recordar los problemas, las dificultades que enfrentó. Job era un hombre rico, tenía una linda familia, gozaba de buena salud, pero en un mismo día, la vida a Job le cambió. En un mismo día, sus hijos mueren en un trágico accidente. No acababa de recibir bien la noticia, no se había repuesto de la mala noticia, cuando vienen a contarle que algunas de las manadas de ovejas de su propiedad fueron consumidas por un fuego extraño que cayó del cielo. Todavía no asimila bien la noticia cuando alguien viene a contarle que en otro extremo de su territorio unas bandas enemigas entraron por sorpresa y se robaron la otra parte de sus ovejas. En un día, Job pierde a todos sus hijos. En un día, Job pierde toda su fortuna. Ese mismo día, Job es atacado, dice la Biblia, por una sarna maligna. Job ahora está solo, sin familia, está pobre y está enfermo. Algunos de nosotros, quizá alguno de los que me escucha, ha tenido que enfrentar o batallar con algunos de estos desafíos. Quizás se trata de una enfermedad, quizás se trata de un problema financiero, o de repente se trata de un problema familiar. Pero Job, escúcheme, no tuvo que lidiar con una de estas situaciones. Job tuvo que enfrentar todas estas situaciones. La Biblia dice que cuando él ya no tiene nada, cuando ya no tiene hijos, le queda su esposa. Y aquella persona de la que quizás esperaba recibir apoyo moral, le habla diciendo: aún retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? De repente esa traducción no transmite la fuerza, ni muestra claramente lo que ella realmente estaba queriendo decirle. Pero lo que ella le estaba aconsejando a Job antes de darle la espalda en el peor de los momentos, era algo que para nosotros hoy se escucharía más o menos así: ¿por qué no reniegas?
¿Por qué no te quejas? ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no dejas de creer en Él y de una vez por todas acabas con tu miserable vida? Las palabras de la esposa de Job no eran las palabras que quizá él esperaba escuchar. Sus palabras eran unas palabras que le invitaban a terminar con su desgracia. Lo estaba invitando a que acabara con su vida. Ese día él quedó sin esposa. Ese día sabía que no podía contar con ella. Luego la Biblia va a contarnos que sus amigos de algún lugar lejano se enteran que Job está en esta calamidad, deciden venir a consolarlo, pero la primera cosa que hacen al verlo es señalarlo, es acusarlo, es decirle: Job, lo que tú estás viviendo debe ser un castigo de Dios. Algo malo debiste hacer. Me llama mucho la atención que la Biblia diga que sus amigos vinieron a consolarle, pero le hablan de esta manera. Job se quedó sin hijos, se quedó sin esposa, se quedó sin amigos, se quedó sin bienes, perdió su salud. Y entonces resulta muy, pero muy llamativo, porque de él al principio se hace una descripción que no se hace en la escritura de ningún otro hombre. Y eso me permite decir en esta hora que cosas malas también le suceden a gente buena. Eso rompe el mito, eso rompe la falsa creencia de que cosas malas solo le suceden a personas malas. De Job nosotros aprendemos que cosas malas también le suceden a gente buena. Usted y yo no podemos olvidarnos que vivimos en un mundo caído, en un mundo dominado por las tinieblas, por el pecado, por la maldad, y que de alguna manera nuestra condición humana, frágil, débil, es vulnerable frente a situaciones que afectan al grueso de la población. A Job, señoras y señores, la vida le cambió en un instante. Como nos ha cambiado no solo a los colombianos, sino a la inmensa mayoría de la población mundial. A Job, la vida le cambió de escenario de un momento a otro. Él pasó de estar viviendo un sueño o de tener la vida soñada a sufrir la peor de todas las pesadillas. Estaba enfermo, estaba solo, estaba pobre, estaba en medio de la hecatombe financiera, y sorprende que la Biblia diga de él que a pesar de todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De Job nosotros tomamos una gran lección. De Job nosotros podemos tomar una gran enseñanza. De Job usted y yo podemos aprender que la mejor manera de enfrentar y superar la dura prueba es considerando el propósito en medio del proceso. El gozo, la alegría y la fe solo pueden ser mantenidas en medio de la feroz prueba, en medio del proceso, cuando nos mantenemos enfocados en el propósito. Yo acabo de mencionar la palabra proceso y me parece pertinente definir la palabra proceso. La palabra proceso está definida como el conjunto de operaciones al que se somete algo o alguien antes de ser transformado. Proceso, conjunto de operaciones al que se somete algo o alguien antes de ser transformado. Señoras y señores, queridos hermanos, nadie podrá ser aquello que se supone debe ser, ni disfrutará de aquello que se supone debe disfrutar si antes no es procesado. Los procesos hacen parte de la vida. El problema es que a la mayoría de nosotros, a la mayoría de las personas, no nos gustan los procesos. A nosotros nos gustan los eventos.
Nos gusta, somos atraídos, somos seducidos fácilmente por el resultado final, pero no nos gusta atravesar por los procesos de la vida, porque los procesos suelen ser dolorosos. Los procesos están asociados con tiempos de soledad. Los procesos están asociados con enfermedad. Los procesos están asociados con abandono, con rechazo y con muchísimas cosas negativas. Pero escúchenme, por favor. Dios es un Dios de proceso y nadie podrá ser efectivo en aquello a lo que ha sido llamado si primero no es procesado por el Señor. Los procesos suelen ser duros, pero aún a esos momentos duros, aún a esos momentos oscuros de la vida, usted y yo podemos sacarle provecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho que a los que aman su nombre, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Recordaba hace unos días un momento de mi infancia. Recordaba ese momento cuando en casa con mis padres, siendo todavía un niño, nos preparábamos para celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Y tradicionalmente en casa nos preparábamos, o mis padres se preparaban para hacer una comida especial y el dulce no podía faltar. Yo recuerdo que con mucha antelación mis padres compraban los ingredientes para el dulce, para un manjar. En nuestra tierra es conocido como el mongo mongo, un dulce muy típico. Existe una variedad. En mi casa se preparaba con anticipación los ingredientes. Y recuerdo que entre todos esos ingredientes había algunos de ellos que al probarlos por sí mismos tenían un buen sabor, eran agradables al paladar. Pero había otros que era mejor no probarlos porque eran picantes, eran ácidos, eran supremamente desagradables. Algunos de esos ingredientes mamá tenía que esconderlos, porque mis hermanas y yo tratábamos de sustraer parte de ellos porque eran agradables, nos gustaban. Los otros los podía dejar allí, nadie los tomaba. Pero lo lindo de todo esto es que esos ingredientes, tanto los que eran agradables al paladar por sí mismos, como aquellos que eran desagradables y que nadie quería tomar o probar así de solos, cuando se mezclaban en la proporción correcta y se ponían al fuego el tiempo correcto o el tiempo indicado, daba como resultado un manjar delicioso. Así ocurre con la vida, mis amados. En la vida habrá momentos en los que usted y yo tendremos una gran sonrisa dibujada en nuestros labios, pero habrá momentos en que las lágrimas que brotan de nuestros ojos desdibujarán o borrarán cualquier sonrisa. Pero tanto los momentos de alegría como los momentos de tristeza contribuyen para que nosotros seamos aquello que Dios en la eternidad diseñó o determinó que nosotros fuéramos. Usted y yo no seríamos lo que somos hoy si no hubiéramos pasado por unos y por otros momentos. Usted y yo somos el resultado de los procesos por los que hemos pasado en la vida. Ahora, si los procesos de la vida son inevitables, lo que tenemos que hacer es aprender a sacarles el mayor provecho. ¿Cómo podemos sacar provecho? ¿Cómo podemos sacar provecho desde los procesos de la vida? Los procesos de la vida, nosotros les sacamos provecho cuando nos los conectamos al proyecto divino o al propósito divino. A mí me gusta decir, y los hermanos de la congregación me han escuchado en repetidas oportunidades decir, que Dios no provoca todas las cosas, pero Dios usa todas las cosas para hacernos un bien mayor. Dios no fue el que le mató los hijos a Job. Dios no fue el que enfermó a Job. Dios no fue el que quitó los bienes a Job.
pero él usó todas las calamidades que Job enfrentó en la vida para catapultarlo a una mejor condición o a un mejor escenario de vida. La historia de Job comienza como una historia triste, como una historia trágica, pero no terminó así. La historia de Job se cierra con las siguientes palabras. Job 42, capítulo 42, verso 12 dice: y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Señoras y señores, queridos hermanos, queridos amigos que me están escuchando, tu historia no va a tener un mal final. Tu historia pudo haber comenzado mal. Tu historia quizá ha tenido un mal desarrollo hasta el día de hoy. Pero déjeme decirle que Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Él es especialista en tomar historias tristes y darle excelentes finales. Él tomó la historia triste, dramática, trágica de un hombre llamado Job y le dio un excelente final. Y tu historia tendrá un excelente final. Pero necesitamos conectarla al proyecto divino. Necesitamos enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de procesos, cuando hablamos de conectarnos con el proyecto divino, no puedo dejar de mencionar a un hombre de la Biblia llamado Pedro, el discípulo del Señor. Ese que caminó sobre las aguas, ese que la Biblia dice que con sus hombres se sanaban los enfermos, ese que le predicó a multitudes de personas, ese que hizo milagros extraordinarios, que se movió en la unción de Dios. De ese Pedro, yo quiero decirte, él no hubiera llegado a hacer todo eso que hoy nosotros admiramos, todo eso que hoy a nosotros nos inspira, si primero no hubiera sido procesado. Antes que Pedro sanara a los enfermos con su sombra, antes que tuviera el carácter, el valor y la unción para hablarle a multitudes, antes de convertirse en el líder de la iglesia primitiva, Pedro tuvo que ser procesado. Los evangelios nos muestran aquel episodio en el que Jesús le dice a Pedro delante de los demás discípulos: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es un texto cargado de significado. El Señor le habló de zarandeo, le habló de zarandearlo y luego añade como al trigo. El zarandeo del trigo era el proceso artesanal que se utilizaba para separar el grano de la gavilla. Una vez que se cortaba la gavilla, era puesta sobre una superficie plana, sólida, y luego era golpeada fuertemente con objetos contundentes. Si no se golpeaba con un objeto contundente, entonces eran hombres fuertes que subían sobre la gavilla y comenzaban a pisotear con toda su fuerza la gavilla. Luego eso eran llevados a unos recipientes y eran aventados al aire, expuestos a las corrientes de aires para separar el grano de la gavilla, el grano del sucio. En palabras más exactas o en palabras de hoy, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro cuando le dijo: el diablo te pidió para zarandearte como a trigo, era algo que hoy se escucharía más o menos así: Pedro, el diablo pidió tu vida para hacerte daño. El diablo pidió tu vida para golpearte fuertemente. El Señor Jesús lo estaba advirtiendo. La Biblia no lo dice tan explícito, pero puedo imaginarme la cara de Pedro. De hecho, puedo imaginármelo acercándose a Jesús y diciéndole: Maestro, y tú me librarás. Maestro, tú me defenderás. Enviarás ángeles que peleen por mí. Pero también puedo ver o imaginar a Jesús diciéndole: Pedro, no te voy a librar, no te voy a defender, tampoco voy a mandar ángeles. Pedro, yo solo voy a pedirle al Padre que tu fe
no falte. Señoras y señores, los procesos y las duras pruebas de la vida no tienen otro objetivo más que robar la fe de nuestro corazón. El objetivo de Satanás no es matarte. El objetivo de Satanás no es arruinarte. El objetivo de Satanás no es enfermarte. Alguien estará preguntando, pastor, ¿y quién hace todo eso? Tengo que responderte claramente, lo hace el diablo. Pero ese no es su objetivo, ese es tan solo el medio. Recuerde, él enfermó a Job, le robó sus bienes a Job, mató a los hijos a Job. Pero lo que él realmente buscaba era arrancar la fe y la confianza que Job había depositado en el Señor. Por eso te digo, si en medio de la dura prueba, si en medio del proceso difícil de la vida, como quiera llamarse el proceso, todavía tú puedes creer en Dios, todavía tú puedes levantar las manos, todavía tú puedes decir gloria a Dios, todavía tú puedes cantar. Escúchame, algo grande va a pasar contigo, porque no hay nada que el diablo o la vida te puedan quitar y que tu fe en Dios no te lo pueda devolver multiplicado. A Job la vida, el diablo le robó dinero, le robó familia, le robó salud, pero al final Dios le bendijo y multiplicó al doble todo lo que antes era de Job. El Señor Jesús le dijo, Pedro, no te voy a defender, no voy a mandar ángeles, pero voy a pedir al Padre que tu fe no falte. Y si logras mantener tu fe intacta, inamovible, sin disminuirla, Pedro, no te vas a quedar en medio del proceso. Pedro, el enemigo te podrá golpear, te podrá derribar, pero no te vas a quedar caído, te vas a volver a levantar. Pedro, el proceso no va a durar para siempre. Y cuando vuelvas, es interesantísimo, porque Jesús le está advirtiendo que algo malo va a pasar con él, pero le está diciendo, Pedro, ese no es el final. Pedro, tú vas a volver. Pedro, el proceso va a pasar. Pero qué interesante, porque el Señor lo conecta con el propósito y le dice, cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos. Permítame explicarle un poco más. Pedro hasta ese momento no era conocido como Pedro. Pedro hasta ese momento era conocido como Simón. Simón, el nombre Simón significa una caña que es mecida, que es movida o llevada por el viento. El nombre Simón describía la personalidad de este hombre. Era alguien voluble, era alguien inestable, adicto a la aprobación, al reconocimiento y a los aplausos de los demás. Ese era Simón. Pero ahora Jesús le está diciendo, cuando vuelvas del proceso, porque el proceso no te va a matar, cuando vuelvas del proceso ya no serás el mismo, serás diferente, porque ya no vas a necesitar que otros te estén afirmando, no vas a ser un adicto a la aprobación, no vas a ser un adicto al reconocimiento y a los aplausos, no vas a necesitar que nadie te esté haciendo porras para hacer lo que tienes que hacer. No, el proceso va a ser fuerte, pero te va a cambiar, te va a transformar, y cuando salgas de él, tú serás Pedro, una roca, un hombre de carácter fuerte, y ahora vendrás para animar y para fortalecer a tus hermanos. Los procesos de la vida no vienen a nosotros para destruirnos. Dios jamás permitirá que a tu vida llegue una circunstancia sin haberse asegurado que al final tú tendrás la victoria. Nunca te pondrá en el cuadrilátero frente a un enemigo sin antes haberse asegurado que al final te colgarás la medalla del vencedor. Escúcheme por favor lo que tengo para decirle. El COVID-19, más conocido como el coronavirus, que tiene al mundo atemorizado, no lo creó Dios, no lo mandó Dios, lo permitió. Es distinto. Lo permitió, pero lo permitió para procesar no solo al mundo, sino también a su iglesia. Todo esto
sin importar quién lo originó o cómo apareció. Él lo permitió. Y lo voy a repetir fuerte y claro, para enseñarnos que no somos tan sabios, que no somos tan fuertes como creíamos serlo, para ponernos de frente a Él, para que nuestras prioridades fueran redefinidas. Cuando todo esto pase, porque escúcheme lo que voy a decir, esto también pasará. El Señor le dijo a Pedro: cuando vuelvas, está diciendo, el proceso va a ser duro, pero tú lo vas a pasar y vas a regresar, no te vas a quedar en él, no te vas a morir en él. Hoy yo tengo para decirle, ese proceso que hoy atemoriza al mundo, que hoy tiene a mucha gente con los nervios de punta, también pasará. Y cuando todo esto acabe, usted y yo no seremos las mismas personas. El mundo no será el mismo. La ciudad donde vivimos no será la misma. En medio de todo esto, yo puedo ver la mano soberana de Dios trabajando a favor de los que le aman. Qué alegría inmensa sintió mi corazón hace unos días al ver las noticias de Cartagena, de la hermosa Cartagena, de la que se decía tenía una de las bahías más contaminadas del mundo. Qué alegría me daba ver que ahora el agua cambió de color. La bahía interior de Cartagena tiene un nuevo color. Ahora tiene un color vivo, sus aguas son cristalinas, se pueden apreciar, los peces han vuelto a la bahía. Era hermosísimo poder ver cómo los delfines volvieron a la bahía y hacían su show a la vista de aquellos que en la distancia los observaban. Veía las fotos de las grandes ciudades de nuestro país, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. Alguien decía, parece como que las mandaron a lavar. Los niveles de contaminación disminuyeron, la criminalidad disminuyó, los padres están más tiempo con los hijos. Qué interesantísimo, porque cuando todo esto pase, no seremos los mismos, seremos mejores cristianos, seremos mejores padres, seremos mejores hijos y habremos entendido el valor de lo que realmente es importante. Habremos entendido que no hay nada más valioso y más importante que Dios, el Creador, y nuestra familia. Esto también pasará, pero nosotros no seremos los mismos. Dios habrá hecho con nosotros una gran obra. Le sacamos provecho al proceso cuando podemos mantenernos enfocados en el propósito. Y en segundo lugar, le sacamos provecho al proceso cuando reconocemos que este es para nosotros y no para otros. Lo voy a decir una vez más. Le sacamos provecho al proceso cuando reconocemos que este es para nosotros y no para otros. En momentos difíciles, cuando las cosas se tornan duras, cuando se aprieta el barro, decimos en el lenguaje coloquial, es muy fácil mirar alrededor nuestro, tratando de encontrar a alguien a quien culpar, a quien responsabilizar de lo malo que está ocurriendo. Es muy fácil mirar a nuestro alrededor. Es más fácil mirar para afuera que mirar para adentro. Pero hoy nosotros necesitamos entender que no se trata de otros, que se trata de nosotros. El día de hoy deben resonar fuerte y claras las palabras de Jesús, especialmente aquellas que dicen: saca primero la viga que tienes en tu ojo, de ese modo podrás ver mejor y ayudar a tu hermano que solamente tiene una paja. Una traducción más moderna dice: ¿por qué miras el sucio que está en el ojo de tu hermano cuando no has podido sacar el tronco que llevas en el tuyo?
Señoras y señores, el proceso es provechoso cuando entiendo que no se trata de otros, sino que se trata de mí. Ageo capítulo 1, versículo 5. El Señor le habla al pueblo de Israel en un momento crítico, en un momento difícil, y les dice las siguientes palabras: así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El texto describe un momento difícil para la nación. La economía de la nación estaba devastada. Ellos eran una nación que dependía básicamente de dos actividades: el cuidado de ovejas, la ganadería, el pastoreo de ovejas y el cultivo de la tierra. Pero por alguna circunstancia las cosas no estaban saliendo bien, las cosas no estaban funcionando, todas sus expectativas estaban fracasando. La Biblia describe la situación de la nación con las siguientes palabras: sembráis mucho y recogéis poco. Comes y nunca te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes en tiempo de frío y no te calientas, y cuando trabajas a jornal recibes el pago en un saco roto. Lo que la Biblia está describiendo es un panorama oscuro, sombrío, porque todas sus expectaciones estaban fallando, todo estaba fracasando. Ahora, entre ellos trataron de encontrar la razón, la causa, el origen. Y para un pueblo que dependía su economía de la agricultura, probablemente entre las respuestas pudieron darse las siguientes: todo esto obedece al mal estado del tiempo, a la sequía, no llueve, nuestros cultivos no producen, la semilla se seca. Otro tal vez dijo: no es el tiempo, no es la sequía, son los ejércitos enemigos que vienen y nos roban nuestros productos. Otro tal vez muy racionalmente dijo: no, son las plagas que atacan nuestras cosechas. Ellos estaban mirando alrededor, ellos estaban buscando un responsable alrededor. Pero Dios una vez más les vuelve a decir: meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que el Señor les estaba haciendo era una invitación a mirar para adentro, a considerar no lo que otro tiene que cambiar, no lo que otro tiene que hacer para que las cosas sean diferentes. Lo que Jesús, lo que la Biblia, lo que Dios les estaba invitando a hacer era mirar hacia adentro y descubrir en qué áreas de la vida nosotros necesitábamos o ellos necesitaban cambiar. En qué aspectos de la vida ellos necesitaban redefinir cosas, replantearlas. El texto nos dice que el problema de ellos era uno solo: tenían prioridades equivocadas. Tenían prioridades equivocadas. En su lista larga de prioridades, Dios no era el primero. Señoras y señores, la dura prueba, el proceso difícil durará tanto como nosotros nos tardemos en aprender lo que el cielo nos quiere enseñar. En medio de toda esta situación difícil que vivimos, nosotros tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué cosas quieres tú que yo deje? Quizá el Señor está buscando quebrar en nosotros la autosuficiencia. De repente Dios quiere que nos volvamos a Él en una dependencia absoluta, que nos quebremos y reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer. Le sacamos provecho al proceso cuando no perdemos de vista el propósito, pero también cuando entendemos que no se trata de otros, que se trata de nosotros. Nunca olvide que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mis amados, yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecir su vida. Yo quiero bendecir su casa. Y quiero pedirte que ahí, donde te encuentras,
Cierra tus ojos, por favor, y en un instante conéctate con el cielo. En un acto de humildad, tú puedes preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cosas tú quieres enseñarme? Sabes, la mayoría de las personas están esperando que otros cambien, que la situación cambie, pero nada tiene que cambiar. Nadie tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Si cambiamos nosotros, cambia nuestro mundo. Es un buen tiempo para que miremos hacia adentro y consideremos aquellas cosas que en nosotros no están bien. Que el cielo nos ayude. Porque si bien es cierto que el dolor es el megáfono de Dios para captar la atención de un mundo sordo, también es cierto que el dolor es la herramienta que Dios usa para atraer a un pueblo que le ha sido indiferente. Señor, yo quiero darte gracias por cada persona que ha estado conectada a esta transmisión. Quiero orar y pedirte en el nombre poderoso de Jesús que perdones nuestra arrogancia, que perdones nuestra soberbia. Si en algún momento creímos que podíamos hacerlo sin ti, hoy reconocemos que sin ti, que separados de ti, nada podemos hacer. Nos volvemos a ti, reconociendo nuestra incapacidad, pero también reconociendo tu soberanía, tu poder, tu autoridad. Señor, bendice hoy cada familia que me está escuchando. Bendice cada familia que ha estado conectada con esta transmisión. Padre, si en casa alguien está enfermo, tócalo y sánalo. Tú eres Dios. Padre, si alguien fue afectado, entró en pánico, tiene sus nervios alterados por todo lo que ve en las noticias, enséñale, revélate a él, muéstrale a su corazón que esto también pasará. Y que lo que el enemigo trajo para traer destrucción, tú lo usarás para traer promoción y bendición a nuestras vidas. Bendigo cada familia en tu nombre. Declaro que el cielo está abierto, que la presencia tuya les acompaña y que ahora mismo el Espíritu Santo les ministra de una manera especial. Que los escondes en el hueco de tu mano y que de allí nada ni nadie les podrá tocar. En el nombre poderoso de Jesús. Les amo y les bendigo.